Gloria a Dios. Aleluya. Soy la musiquita así como que todavía queremos alabar al Señor, ¿verdad? Como que todavía queremos seguir glorificando el nombre de Dios. ¿Cuántos quieren seguir glorificando el nombre de Dios? Amén. Yo no soy el único. Pero vamos a la escritura, por favor. Acompáñenme a Lucas. Voy a ser muy breve en esta noche, dejaré solamente unos puntitos que considero importantes. Cuando lo tenga, un fuerte amén. Lucas capítulo 19. Verso 24 y 26. ¿Lo tenemos? Dice la escritura. Y dijo a los que estaban presentes: quítenle la mina y darla al que tiene 10 minas. Y ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pero yo os digo que a todo el que tiene le será dado, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Hagamos una palabra de oración. Compañero, por favor, levante su mano derecha. Digámosle: Padre bueno, en el nombre de Jesús, te damos gracias, maravilloso Señor. Gracias porque tú nos llamaste, tú nos escogiste, Señor, de nuestra miseria, nos sacaste, Padre, nos lavaste, nos limpiaste y nos pusiste en un lugar, Señor, de honor, en un lugar, Padre, para que te adoráramos, te glorificáramos. Nos diste la habilidad de servirte, Señor, nos diste la capacidad para servirte. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por todas tus bendiciones, Padre. Queremos pedirte, Señor, que bendigas todavía más a tu pueblo, Señor, mandando tu buena palabra, Señor. Esa palabra que necesitamos, Señor, para vivir, para estar fuertes, para combatir, Señor, con toda acechanza, Padre. En el nombre de Jesús, fortalece toda rodilla debilitada, Señor. Levanta, Señor, todos los brazos caídos, Padre. Enséñanos, Padre, a usar su palabra, Señor. Precioso Espíritu Santo, estamos en sus manos. Gracias, maravilloso Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Fíjese que estaba considerando un punto muy interesante. Voy a poner el cronómetro para no irregular, porque no se me olvida, y ya le pongo cuando voy a la mitad y pienso que llevo muy poquito. Estaba considerando esto. Dice el verso 12: dijo pues un hombre noble partió a una provincia lejos para tomar para sí un reino y volver, y llamó 10 siervos suyos y les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que ven. Y no es la única porción en la Escritura donde el Señor habla y hace referencia a alguien que da algo, refiriéndose al Señor, pero espera que ese algo que da o que pone en las manos de los siervos o de sus hijos, esas bendiciones prosperen y avancen, crezcan, se desarrollen. No sé si usted está de acuerdo conmigo en lo que yo sé que usted ha leído ya esta porción de la Escritura. Y les da 10 minas, les da, luego bajando 5 o 2, llegar a 1, también dice que les da talentos, el libro de Mateo, y se los deja, pero se los deja para que los trabajen. Al tiempo regresa y habla el que le dio 5 minas, y le dijo: ¿qué hiciste con las 5 minas? Y aquel le dice: Señor, aquí están tus 5 minas, gracias. Y aquí están otras 5 minas más, porque estas minas que me diste se multiplicaron. Y así sucesivamente. Todos multiplicaron sus minas, excepto el último, el que le dio una. Y a ese el Señor le dice que esas minas
que le quitaran esa mina y se la dieran a otro. Amén, amén. El punto de esto, amados hermanos, es que Dios a nosotros nos dio minas. ¿Cuántos dicen amén? A ver, levante su mano el que tenga de parte de Dios, y no necesariamente que diga una mina así, una mina física, sino un talento, un don, una gracia, un llamado, algo que Dios te haya dado, algo que Dios te haya puesto. Desde el momento que Dios te llamó, desde el momento que Dios te trajo, Él te dio algo, puso algo en ti. Pero el Señor te lo puso con el fin de que este algo que te ha dado, sea mucho o sea poco, tú lo trabajes, tú lo desarrolles, tú lo hagas crecer. Y tú, amado hermano, multipliques esos dones, esas gracias, esos talentos que Dios te ha dado. Amén, amén. Y yo quiero hablarle a usted de algo interesante. Déjeme irme introduciendo poco a poco. Primera de Pedro, bueno, eso lo voy a brincar para no hacer mucho tiempo, porque si me voy a ir, me voy a quedar ahí, vamos a hacer mucho tiempo. Voy a ir al libro de Efesios capítulo 4, verso 11. Y usted puede ver que allí, amado hermano, dice que la escritura que el Señor subió, bajó y dio dones a los hombres. Y allí dice que puso a unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Ya sabemos eso, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que el Señor puso ministerios primarios, que el Señor dio estos dones y estos talentos. Pero fíjese lo que dice del verso 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que el propósito de Dios y el plan de Dios es que usted crezca, que usted se desarrolle, que usted no se quede en la condición que usted está, que usted, la condición que tiene ahorita, no sea la misma del mes que viene, no sea la misma del año que viene, que la manera de trabajar, el don que Dios le ha puesto a usted o la gracia que ha puesto en usted, no sea la misma de hace una semana atrás o un mes atrás, sino que vaya mejorando, que vaya creciendo, que se vaya desarrollando. Y aquí dice que dio dones a los hombres. Y también Corintios nos dice también que hay dones repartidos entre nosotros, que nos dicen amén. Dios te ha puesto un don, Dios te ha dado un don, y Dios quiere que lo trabajes y que lo desarrolles. ¿Cuántos de aquí ya sabemos el don que Dios nos ha dado? Levante su mano. Pues si usted ya sabe cuál es el don que le dieron, entonces va a ser más fácil, va a ser más sencillo, porque no que usted aquí dice que los ministerios están para desarrollar a la iglesia para que ésta crezca, para que ésta llegue a una estatura. Usted tiene que dar una estatura, usted tiene que crecer, tiene que desarrollarse. El libro de Mateo nos dice que les dio talentos, les dio minas, y eso lo podemos comparar con los dones, con las gracias de todo lo cual nos habla Corintios. Entonces, si usted ya conoce qué don tiene, va a ser más fácil para usted desarrollarlo y abundar en este don, en esta gracia. Quiero hacer la diferencia entre dones del Espíritu y dones de Cristo, porque a veces nos podemos confundir. Sabemos que tenemos dones, sabemos que tenemos gracias, pero a veces nos podemos confundir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí sabe usted cuáles son los dones de Cristo, los dones primarios y los dones del Espíritu? No voy a hablar de esto porque ya sé que todos los conocemos, pero sabe que a veces nos podemos confundir. Por ejemplo, el maestro de los dones primarios, de los dones que no son carismas, son dorea o doma. El del maestro, el que enseña, el que establece, se puede confundir con el carisma, con el don que aparece en Corintios, el que tiene el don de la enseñanza. Y yo puedo tener el don de la enseñanza y confundirme y creer que soy de un ministerio primario, que tengo un don primario, que tengo un don del maestro. Pues tenemos que entender que hay dones que se pueden confundir. Por eso le preguntaba, ¿usted ya sabe cuál don tiene? Usted puede ver la diferencia en Efesios 4 y puede ver la diferencia
en Corintios, 1 Corintios 14. No voy a hablar de cada don, de todos los dones, de esto y de otro, pero sí quiero que entendamos que lo que usted tiene, lo tiene que desarrollar, lo tiene que hacer que crezca, que abunde, desarrollarlo, aprender a trabajarlo bien. Por ejemplo, los que comparten la palabra, ¿cuántos son aquí que han compartido la palabra alguna vez? ¿Cuántos? ¿1? ¿2? Tú también, Matías. Viejo compartiendo la palabra. Hay maestros expertos aquí también ya que comparten la palabra y hay otros que... Pero note usted que a veces cuando empezamos nosotros a compartir las primeras veces, hasta nos llegamos a enfermar cuando nos dijeron que íbamos a compartir la primera vez, ¿no? Algunos. Llegamos a sentir inquietud y estábamos sentaditos allá atrás esperando el tiempo y parecía que no llegaba, no llegábamos. ¿A algunos les pasó así? ¿Verdad que sí? Y otros subimos muy seguros. Y cuando subimos arriba, hermanos, nos pasamos un sermón que tenemos escrito de 2 horas, lo dimos en 10 minutos y después ya nos quedamos sin nada que decir. Es un don, una gracia que Dios te dio, pero Dios está esperando que lo desarrolles y lo desarrolles. Usted se da cuenta que pasando el tiempo ya comparte mejor, ya es más claro, ya es más específico, ya va más directo al punto que quiere plasmar, ya no repite tanto las mismas palabras. Y es más efectivo en la manera de enseñar, en la manera de predicar. Bueno, eso es lo que Dios quiere, hermanos. De esa manera Dios quiere que lo trabajemos. Cada don, cada gracia, el propósito de Dios es que usted crezca. Que nos quitemos la idea de no prepararnos para servirle al Señor en la gracia que tenemos, pensando que cuando estemos ahí el Señor nos va a decir qué hacer y cómo hacerlo y qué decir y qué hacer. Sí, escuché usted alguna vez que tú no te preocupes por lo que vayas a decir, tú llega, párate ahí, que el Espíritu te dé lo que tengas que decir. ¿Sí llegó a escuchar ustedes? Y a veces nos quedamos con esa idea y no nos preparamos. No escudriñamos la Escritura, no leemos la palabra, no buscamos en historia, no nos preparamos. No nos interesamos por la historia de Israel, no nos interesamos por la historia de la iglesia, no nos interesamos por las reformas que ha habido y no sabemos mucho. A veces no leemos la Biblia a profundidad y no somos efectivos en usar lo que Dios nos ha dado. Entonces, en esta noche yo quiero que usted y yo hagamos conciencia de qué es lo que tenemos y qué tanto lo he trabajado, qué tanto he avanzado en eso que Dios ha puesto en mis manos. Si Dios me dijo o me dio la gracia para enseñar, me quedé toda la vida enseñando el mismo tema, el mismo sermón, la misma plática. Si Dios puso en mí el don para sanar, se usó una vez y ya no he vuelto a orar por nadie enfermo. Y así, con cada gracia, con cada... Yo no sé qué Dios le haya puesto a hacer a usted. Yo no sé qué Dios lo haya llamado a usted, pero usted puede que usted tenga un anhelo en su corazón, o puede que ya sepa con exactitud que lo llamó a hacer el Señor. Amén, amén. Otro de los dones, y en ese me quiero enfocar un poquito, aprendiendo a usar el don de la profecía. En ese me quiero centrar un poquito hoy. Tal vez después nos centremos aprendiendo a usar el don del maestro, del apóstol, del profeta, del don de ciencia, tal vez más adelante. Pero ahorita quiero enfocarme en este don. Aprendiendo a usar este don, aprendiendo a desarrollar este don. La Biblia nos dice, en 1 de Pedro 4:10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y dice, el que hable conforme a la palabra de Dios, el que sirve o el que ministra,
que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Pero fíjese cómo empieza, como dice Pedro aquí en el verso 10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo. Hermano, úselo. Dígale que está a su lado, usa lo que Dios te dio. Ay, hermano, parece que ni nos conocemos, hombre. A ver, dígale con convicción, dígale. Así, es más, mire, así como le dijo, ni usted cree que Dios le haya puesto algo que está a su lado. Dígale, no, usa lo que Dios te dio. Úselo, hermano, usémoslo. Muchas veces nos da miedo usar lo que Dios nos dio. A veces Dios nos usó una vez y después nos da miedo volverlo a usar, volver a hacerlo. Si Dios te usó para sanar a alguien, ¿por qué no, hermanos, juntarnos con el grupo de evangelismo e irnos con ellos a donde estamos enfermos, donde van ellos allá a llevarles de comer, o donde van a visitarlos, ir con ellos y orar por el que está enfermo? Si Dios ya te usó una vez sanando, úsalo. Si Dios ya te usó una vez en compartir la palabra, ¿por qué no meterte a las escrituras y decirle a los maestros: miren, hermanos, estoy aquí, úsenme? En donde quieran, niños pequeños, adolescentes, grandes, adultos, úsenme. Eso es lo que Dios quiere, es lo que dice aquí. Según cada uno haya recibido un don especial, úsenlo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores. Úsenlo. No lo esconda. Mire que aquel que escondió ese talento, se lo quitaron. Se lo quitaron, hermano. Es triste ver cómo yo he conocido personas que han estado sirviendo al Señor en diferentes áreas y han sido efectivos, han sido buenos, han sido eficaces, y de repente ya se acaban, se apagan y ya no vuelven a servir. Y tristemente hay muchos que ya nunca volvieron a servir, luego se los llevó el Señor y nunca volvieron a usar lo que Dios les había dado, esa gracia tan hermosa de parte de Dios, ya no la volvieron a usar. Yo he conocido hermanos así. No sé si a usted le ha pasado en su vida conocer hermanos así, en donde ha estado, donde ha vivido. Qué triste es, hermano, que Dios haya puesto algo precioso en ti y que pasando los años no lo hayas usado, lo hayas enterrado tanto que ni te acuerdes qué es lo que Dios te dio. Sí, a veces pasa así. A veces pasan los años, pasan los meses y después ya no nos acordamos que Dios una vez nos usó, que Dios una vez habló a través de mí, que Dios sanó a alguien a través de mí, que Dios trajo a alguien a sus caminos a través de mí, y ese don queda enterrado y no nos acordamos y ya queda olvidado. Qué triste, ¿verdad? Lo que tienes de Dios no lo entierres, amado hermano. No lo entierres. Úsalo. Aprende a usarlo. Aprende, hermano, ¿pero qué hago? Acércate a los líderes, a los ancianos, a los maestros de la iglesia. Dile: hermano, mire, yo tengo eso, pero no sé qué hacer. Y te van a dirigir, hermano. Te van a dirigir. Y si no tienen ni idea, entonces acércate al pastor y dile: hermano, mire, el maestro que le pregunté y no supo. Dígame usted. Pero acérquese, porque ahí dice que los ministerios están para eso. En Efesios 4, para eso los puso el Señor. Para que todos alcancen y lleguen a dar su estatura, alcancen y crezcan, para que todos desarrollen lo que tienen que desarrollar, hermano. Para eso están los ministerios. Para eso están. Para que usted se desarrolle y usted haga lo que usted tiene que hacer. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? ¿Así lo leí? Para eso están los ministerios, para eso están los maestros, para eso están los apóstoles, para eso están los profetas, para eso están los evangelistas, para eso están los pastores. Para que usted alcance y explote todo el potencial que Dios ha puesto en usted, para que le enseñen cómo. Para eso están. Tú no tenga temor a acercarse, al contrario. Él es trabajo, que para eso nos puso el Señor, hermano. No tenga pena, no tenga miedo. Acérquese. Y salta al pastor y el pastor lo redirige a alguien. Acérquese. Tal vez a la persona lo que lo dirige, tal vez no es lo que usted esperaba, pero el simple hecho, el principio de obedecer, Dios le va a aprender a usted ese anhelo, ese deseo, le va a enseñar a usted cómo
hacer funcionar su don. El hecho de que uno se sujete y uno se sujete a ese principio de obediencia. No vaya a decirlo, ni me enseñó nada. O no voy con ese hermano que me dijo el pastor porque la verdad ni le tengo confianza, a lo mejor me va a enseñar bien, no me va a decir nada. Ni lo conozco, es la primera vez que lo veo. Pero si lo eligieron es porque algo le va a enseñar, algo le va a decir. En el principio de obediencia, simple y sencillamente en el trayecto de que usted va con el hermano, a lo mejor ahí el Señor le habla y le da el reino. Ya nomás llega a que se lo confirme, porque es el principio de obediencia. Amén, amén. El punto es este. El punto es que usted no debe enterrar su gracia. Usted no debe enterrar lo que Dios le dio. Debe destacarlo y debe de hacerlo prosperar. Uno de los dones que se confunden es el del profeta y el don de profecía. A veces se confunden, hermano. Y a veces uno profetiza. ¿Quién ha profetizado aquí, hermano? Levanta la mano. Yo voy a levantar la mano. Yo he profetizado. ¿Quién ha profetizado? 4. Qué poquitos, hermano. Y fíjese que dice la Escritura que ese es uno de los dones que debemos anhelar y buscar. Ese es uno de los que debemos anhelar y buscar, el profetista. Y a veces lo confundimos. A veces alguien profetiza y dice, yo ya soy profeta. ¿No ha escuchado usted así, alguien que profetiza, yo ya soy profeta? O el Señor te usa en profecía y uno empieza a decir, oye, pero yo ya soy profeta. Yo ya soy profeta porque el Señor me usa en profecía. Puede ser que solamente sea el carisma, el don, la gracia para hacer, y no que te haya dado el doler para que seas un ministerio primario, un profeta. Son un poquito diferentes, pero el punto es este, amado hermano. No entierre su gracia, no entierre su don, no lo esconda. Voy a decirle algo, una pregunta que usted se haga para usted mismo. No la conteste. ¿Se acuerda qué dones le dio Dios? Contésteselo usted mismo, no, ni levante la mano, ni haga muecas, ni nada para que nadie lo vea. Si se acuerda qué gracia le dio Dios, qué talento le dio Dios. Y si se acuerda, ¿cuánto hace que no la usa? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto tiempo ha pasado que no ha echado mano de esa gracia, de ese talento? Si tiene mucho que no lo hace, tenemos que activar esa gracia. Y otra cosa, aprender a usarla. Porque no es nada más, la tengo y me voy a aventar como sea, como Dios, así como caiga. No hay que aprender a usarlo, la Biblia nos enseña. Acompáñeme a 1 Samuel, capítulo 3. Estaba leyendo algo bien interesante, hablando del don de profecía y de aprender a usarlo y a ser efectivo, a ser certero en esta gracia, en este don. Y me llama mucho la atención. ¿Lo tiene? 3:19. Dice la Escritura. Perdón. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Oiga, hermano. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. A mí me impresiona el verso 19. No sé usted, pero a mí me impresiona el verso 19. Imagínese, amado hermano, que cuando el que tiene el don de la profecía da la palabra, ninguna de sus palabras el Señor deja que caigan a la tierra. Imagínese nada más. La consecuencia de que dice otra versión que el Señor cumplía cada palabra que él hablaba, o que hablaba a través de Samuel.
Imagínese, amado hermano, que cada palabra que salga de su boca, ejerciendo el don de la profecía, el Señor la respalde al 100%. Qué hermoso, ¿verdad? Yo cuando miré esto dije, wow, este Samuel es la calidad, hermano, este Samuel. Cuidado. El Señor no dejó caer a tierra ni una de sus palabras. Eso es muy interesante. Bueno, y me empecé a preguntar, hablando del don, de aprender a usarlos, de desarrollarlos, de aprender a usarlos. Este hombre fue bien efectivo al desarrollar este don. ¿Qué hizo él? Para que el Señor mismo no dejara caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Cuánto le gustaría realmente, hermano, ser tan efectivo? Así. A mí me fascinaría, hermano. Mire, una vez, hace como 4 años, 3 años más o menos, el Señor me dio 2 sueños. 2 sueños me dio. El primero, le dije que me lo entendí así. Así lo entendí cuando me dio el sueño, cuando abrí los ojos y lo entendí todo. Y cuando le dije a la persona el sueño, le dije esto y esto, tú estás así, así, era una situación familiar. Y era exactito. Después me dio otro sueño y ese no lo entendí. Pero cuando esa persona platicó conmigo, empezó a hablar, mira esto, tengo esto, y el sueño empezó a florecer así. Si con esa vez que fue exacto el sueño, hermano, dije yo, híjole, qué alegría, qué gozo, qué tremendo se experimenta el respaldo de Dios y se siente un gozo bien hermoso en el interior de uno, hermano. ¿No lo ha experimentado usted? Cuando Dios le respalda de tal manera. Ahora imagínese ser como este varón, que ninguna de sus palabras el Señor dejó que cayera en la tierra, hermano. Y una de las cosas que dice el versículo que leímos ahí, Él era fiel. Él era fiel. Aquí dice todo, dice, y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Era fiel, para empezar. Era fidelidad. O sea que Samuel, amado hermano, el Señor no dejó que cayera una de sus palabras a tierra. ¿Por qué? Porque Samuel decía exactamente lo que recibía. Amén. Él decía exactamente lo que recibía de parte de Dios. Él era fiel a lo que el Señor le iba a decir. Y es una característica de aquellos que deberían de tener aquellos que profetizan o que tienen el don de profecía. Fidelidad. Fidelidad. Es una de las características principales. Porque es delicado recibir una palabra de parte de Dios, hermanos, y trastocarla. Es delicado. La profecía es para bendecir, para animar, para exhortar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, la responsabilidad, hermanos, es de ser fiel para no trastocar, para no meterle de mi cosecha, para no meter lo que yo pienso, para no dejar que mi temperamento se entremeta en esa palabra que el Señor está dando. Tengo que ser fiel, recibir la palabra y tal cual la recibo, darla. Tal y cual la recibo. Si no sé qué quiere decir, Señor, pues tú me la estás dando. Así lo voy a dar. Fiel. Amén, amén. Amén. Y estaba viendo otras características de este joven, cuando era joven. Verso 17 del capítulo 2. Otra de las características que viene en Samuel dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Estoy leyendo verso 17. Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año. Cuando subía con su
marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Miren, dos cosas miraba aquí. Una, su vestidura era de lino. Amén. Y la cambiaba cada cuándo. Cada año la cambiaba, pero era de lino. ¿Usted sabe qué es el lino, no? Apocalipsis 19:8 dice que a la novia o a la esposa se le concedió vestirse de lino fino. Amén, amén. Se le concedió vestirse de lino fino. Y dice que el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, otra característica que tenía este joven era que era justo. Era justo. ¿Cuántos saben que la esposa tiene que vestirse de lino fino o no? ¿Cuántos nos estamos vestiendo de lino? Porque se tiene usted que vestir, hermano. Porque dice que a la esposa se le concedió vestirse de lino fino. No dice que la van a vestir. Dice, se le concedió. Usted se le concedió poderse vestir de lino fino. Usted, en otras palabras, usted va a elegir vestirse o no vestirse. Entonces, para caer en esa categoría, hermano, tenemos que aprender a vestirnos de lino fino, a ser justos. Porque dice las acciones justas. ¿Cuántos de nosotros somos realmente justos? ¿Cuántos somos justos en nuestra casa? Con nuestra esposa. Hermano, siendo sinceros, ¿verdad que es difícil ser 100% justo? A veces, en ciertas circunstancias. ¿Cuántas esposas son 100% justas con el esposo? ¿Cuántos de nosotros somos 100% justos o tratamos de ser 100% justos con nuestros hijos? Más o menos. Pero la cosa, hermanos, es que a veces lo hacemos sabiendo que no estamos siendo justos. Y es ahí donde está el problema. Es ahí donde está el problema. A veces trabajamos nosotros con nuestra esposa, aún sabiendo que estamos siendo justos. Y la esposa a veces también hace lo mismo. A veces nos movemos aquí dentro del cuerpo de Cristo, sabiendo que estamos siendo injustos unos con otros, y aún así, hermano, nos movemos y seguimos y seguimos. Cuando hacemos una acción injusta con alguien, hombre, la acción que usted quiera, la acción que usted quiera. Cuando es injusto decir algo que no es de alguien, ¿verdad que eso es injusto? Hablar mal de mi hermano cuando no es cierto, eso es injusto. ¿Cuántas veces no ha sucedido? Aquí no, en otras iglesias, aquí no ha pasado nunca. Pero ¿cuántas veces no sucede? Nosotros tenemos un trabajo, tenemos una vida fuera de aquí de la iglesia, ¿verdad que sí? Y tenemos compañeros, amigos, algunos son cristianos, otros no. Y a veces con ellos somos injustos. A veces nos aprovechamos de la situación que se nos presenta y no somos justos. Y fíjese que en Apocalipsis dice que a la esposa se le concede que se vista. Entonces, en ese momento usted tiene que elegir ser justo o justa. En ese momento yo tengo que elegir la justicia, aunque yo, según yo, salga perdiendo. Me va a costar esto dinero porque, pues si quiero ser justo, pero si nadie se dio cuenta, no pasa nada. ¿Verdad que sí? O está alguien hablando mal de alguien y tú entras en el paquete y empiezas también a hablar y empiezas a echarle leña al fuego. Ahí no estás siendo justo o justa. Porque a veces lo hacemos solo porque los demás lo dicen o porque creemos que así es y no estamos siendo justos. Aprendiendo a usar los talentos, aprendiendo a usar el don, en esa necesidad, hermano, de usarlo, porque para eso te lo dieron, para que no se entierre. Y anhelando y deseando ser como Samuel, que el Señor no deje caer a tierra ninguna de tus palabras, tienes, amado hermano, que aprender a ser justo o justo. Y máximo, si ya sabes que tienes el don,
Y el Señor te usa constantemente, con más razón. Yo tengo que preocuparme de hacer justicia, de ser justo, de vestirme de justicia y de ser fiel a lo que el Señor me diga. Amén, hermanos. Amén. Me voy más rápido porque los noto que están muy serios, hermano. Los noto bien seriecitos, hermano. No sé por qué. La otra era que se cambiaban sus vestiduras. Me acompañen en Efesios 4, por favor. Capítulo 4, verso 22. ¿Lo tiene? Amén. Voy a leer desde el 21. Si es que le habéis oído y habéis sido por él enseñados de cómo la verdad está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y fíjense lo que dice el 24. Y vestidos del nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y en santidad y en verdad. Aquí está una vez más la justicia. Y otra vez decíamos que las características eran que estaba vestido de lino, que era la justicia, pero que se cambiara una vez cada año porque la ropa se desgasta, ¿no? A veces en nuestro caminar se nos desgasta, nos olvidamos, se empieza a romper, la ropa se empieza a manchar, se empieza a arrugar y parece que somos el viejo hombre, aquel que el Señor ya sepultó en el bautismo, ¿verdad? Que a veces parece que somos ese viejo hombre. ¿O no le ha pasado a usted? Nomás a mí me ha pasado que de repente siento como que soy aquel viejo hombre que se quedó muerto allá en las aguas. No creo que nomás a mí me haya pasado. Porque se tiene que cambiar uno constantemente. Esas ropas desgastadas, esas ropas maltratadas, los maltratos, las injusticias que le hacen a uno, porque uno tiene que ser justo, aún a pesar de que sean injustos con uno. Y a veces esas injusticias nos dañan las vestiduras, tenemos que cambiarlas constantemente. Tenemos que cambiarlas porque si no la cambia, ¿cómo se le puede llamar? Ese puyo que le agarraron la ropa así, se le hicieron así, se la arrugaron toda, y algunos de las manos todas sucias hasta se la mancharon, quedó todo arrugado, manchado, y luego anda todo amargado porque hablaron mal de usted, o porque fueron injustos con usted, porque le pidieron 20 pesos prestados y nunca se los pagaron. Y siento que es una gran injusticia y se amarga. Por eso tiene que estar cambiando constantemente la vestidura. Hay que vestirse de justicia, pero cambiarse esa vestidura, porque pasa un tiempo y a veces sentimos como que ya estamos actuando. Digo, Dios mío, ¿qué me está pasando? A lo mejor me falta oración, a lo mejor me falta leer la Biblia, a lo mejor me falta algo porque estoy sintiéndome como que el que se murió, como que está dando patadas de ahogado. Y siento como que algo anda mal en mí. Cámbiate la vestidura. Y si sientes que no puedes cambiarte solo, acércate a administración y que se cambie esa vestidura. Vístete del nuevo. ¿Cómo se viste el nuevo? Primero, tiene que estar renovando el espíritu de su mente constantemente con la palabra. Llénate de palabra, llénate de la palabra, llénate de la palabra. Ese es el verso 23. Llénate de la palabra. La palabra que yo les hablo es espíritu y vida. Y dice, renueva el espíritu en tu mente, la palabra que el Señor da, la palabra que el Señor da. Llena tu mente. Espíritu es vida. Y vístete del nuevo hombre que está creado según Dios. Y otra vez dice, justicia en santidad verdadera. Justicia, santidad. Entonces, hermano, las características estas estaban en este varón. Por eso es que era tan efectivo. Por eso es que Dios no dejaba caer sus palabras a tierra. La de estas características, ¿cuántas características que tenía él tengo yo? ¿Cuántas características de las que tenía este joven tengo yo? En ese momento que estamos leyendo ahí, estaba, ¿cuántas tengo yo? ¿Qué tan justo soy? ¿Qué tan santo soy? ¿Qué tanto renuevo el espíritu de mi mente? ¿Qué tan seguido me cambian las vestiduras? Mire, si usted se está comportando gruñón, amargado, grosero, usted no ha cambiado sus vestiduras. Así de sencillo.
pues sigue con las vestiduras del viejo hombre. Usted es peleonero, peleonera, usted no ha cambiado sus vestiduras, usted necesita cambiar sus vestiduras. Tiene las vestiduras del viejo hombre. Amén, hermano. Y ustedes están, hermanos, se vean bien serios, directo. No sé si es porque es viernes en la tarde y estamos todos cansados del trabajo de toda la semana, o me están viendo, me están discerniendo, hermano. Pero note usted esto, hermano. Si nosotros somos medio chismosos, medio peleoneros, medio gruñones, amargados, echamos pleito por todo, se nos salen palabrotas, usted no se ha cambiado, usted sigue teniendo la vestidura del viejo. Y puede manifestarse el don de profecía, porque ya estamos hablando, aprendiendo a usarlo, aprendiendo que Dios no deje caer a tierra nuestras palabras. Pero imagínense, hermanos, se atraviesa en una palabra que el Señor quiere dar a alguien y nosotros vestidos del viejo. Máximo si la palabra es para alguien que nos cae gordo, imagínense. Y la palabra es de bendición. Y hermano, imagínense nada más. Usted se va a tener que vestir del nuevo hombre y sujetarse y decir, Señor, amén, lo hago y de aquí en adelante me comporto como se debe. O usted no se la va a dar la palabra porque le cae mal a la persona, o la va a trastocar. Pero eso es importante, hermano. Es importante vestirse del nuevo hombre para poder desarrollar bien este don, esta gracia, y que crezca y abunde y sobreabunde en nosotros. Vestirnos de vino, de santidad, ser fieles, renovar el espíritu de nuestra mente constantemente. ¿Sabe que nosotros somos hermanos nos están queriendo contaminar con un espíritu negativo, con un espíritu satánico en nuestra mente, hermano? Todas las plataformas que hay ahorita de streaming, hermano, todo lo que tienen es adoctrinamiento satánico, lo están metiendo en la mente. Y uno, si no tiene cuidado, ese espíritu es el que puede estar ahí adentro, en la mente, hermano. Por eso es que para los jóvenes de este tiempo es tan difícil tener fe firme y fuerte en el Señor. Porque el espíritu de la mente, hermano, está bien mal adoctrinado. Usted y yo tenemos que tener ese cuidado. Renuévese constantemente el espíritu de su mente. Amén. Sí, amén. Y vestidos del nuevo según Dios, en justicia, en santidad y en verdad. Mira, hermano, es increíble que Samuel haya llegado a este punto. Si cuando estaba en el templo ni siquiera sabía cómo era la voz de Dios, hermano. Él no sabía cómo era la voz de Dios. Él estaba sirviendo en el templo, estaba ministrando, dice la Escritura, y lo puede ver en el capítulo 3. Estaba ministrando y de repente el Señor le habla. Se levanta corriendo y le dice, Eli, aquí estoy, padre, ¿qué pasó, Eli? ¿Qué ocupas? Y dijo, yo no te hablé. Imagino que Eli, hermano, estaba más dormido que despierto. Yo no te hablé, vete a dormir. Y así pasó, dice la Escritura, una y otra vez. Hasta que él dijo, mire, le tomó tiempecito a Eli, ¿verdad? Carburar que era Dios el que le estaba hablando. Usted por ahí que le tomó tiempecito. Porque ya estaba dormido, ya no había visión. Escaseaba la palabra. Y él era el encargado de llevar la palabra, el encargado de la visión. Y le tomó tiempecito y dijo, ya sé qué está pasando. ¿Sabe que con el tiempo nosotros, amados hermanos, nos volvemos conocedores y con conocimiento y podemos aún aconsejar, podemos aún enseñar? Pero no quiere decir que estemos bien, a lo mejor estamos como Elí. Elí le llevó tiempecito, pero lo aconsejó y le dijo, mira, haz esto, y sabía que era lo que tenía que hacer, ¿sí o no? Ella no tenía visión. Por eso es importante que usted y yo nos renovemos constantemente y nos estemos cambiando constantemente. Viejo hombre, fuera. Vestidos de nuevo. Viejo hombre, fuera. Fieles. Amén, hermanos. Amén.
nos vaya a pasar nada de esto. Acompáñenme a 1 Corintios, ya voy a ir terminando. 1 Corintios 14. Déjenme ver si mi Biblia tiene 1 Corintios. Estoy tan acostumbrado ya a la digital que mis dedos a veces no hallan el libro, el capítulo. 1 Corintios 14, por favor. Tenemos 14, vamos a leer varios versículos. Vamos a empezar con el 14:1. Seguid el amor y procurar los dones espirituales. Pero oiga lo que dice. Pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Usted que está aprendiendo a usar este talento, estos son los elementos que debe traer la palabra que viene de parte del Señor. Edificación, exhortación y consolación. No dice que hay condenación en la palabra, ¿verdad que no? Edificación, exhortación y consolación. El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. Entonces este don es bien importante en medio de nosotros, amados hermanos. Es importantísimo, porque este don edifica a la iglesia. Por lo tanto, lo necesitamos que se mueva en medio de nosotros. Necesitamos que este don esté activo en medio de nosotros. Pero no nada más que esté activo, pero que esté bien usado. Que aquellos que lo usan sepan usarlo, sean fieles, sean hombres y mujeres vestidos de lino, sean hombres y mujeres que se están cambiando sus vestiduras constantemente, que se están despojando del viejo, sean hombres y mujeres que están renovando el espíritu en su mente constantemente. Eso es lo que necesitamos, porque este don es importantísimo, porque nos va a edificar. Si usted lo tiene, no lo entierre en tierra, como aquel que entregó el talento y lo escondió y después ya no sabía si tenía el talento, hermano, no lo tenía. Y hay cristianos así, que entierran la gracia que Dios les dio y pasa el tiempo y ya después no saben si lo tienen o no lo tienen. Después se andan diciendo, yo me acuerdo que profeticé una vez, pero pues no sé. Yo creo que yo no tengo ese don, porque ya nunca ha vuelto a pasar. No lo enterremos, no sé. Yo necesito que aprendas a usar el don de profecía. Tu hermano que está a tu lado necesita que aprendas a usar el don de profecía. Que lo usemos con efectividad, porque Dios quiere que así como la gracia que te dio para predicar, la uses con efectividad, así como te puso en tus manos don de sanidad para que lo uses con efectividad, el don de profecía es para que lo uses con efectividad. Para eso es. Por eso es que dice que les dio esas minas y las multiplicaron. Por eso es que dice que puso los ministerios para que se desarrollaran y alcanzaran la estatura, para que dieran la plenitud de Cristo, para que pudieran desarrollar lo que tienen que desarrollar. ¿Qué tienes que desarrollar? Desarróllalo, hermano. Desarróllalo. Yo sé que a veces se nos hace complicado porque tenemos ocupaciones, tenemos trabajos, tenemos esto, tenemos lo otro, pero mire, hermano, no le ponemos tanto interés. Haga lo que tiene que hacer, obviamente, pero déle el interés debido a lo que es eterno. A lo que es eterno. Póngale que aquí no alcanzó una carrera. Póngale que aquí no alcanzó riquezas. Pero hermanos, ¿qué son 80, 90 años que nos toca vivir? A una eternidad. No se puede comparar. No se puede comparar, por eso yo les digo que teníamos que aprender a sembrar donde conviene, ¿verdad que sí? ¿Dónde hacer tesoros? ¿Dónde tiene que hacer tesoros usted?
el cielo. Ahí tenemos que hacer tesoro nosotros. Ahí. No que no busque lo demás, hermano. No me vaya a confundir y luego vaya a decir, no, hombre, hermano, el hermano nos dijo que nos olvidáramos de todo aquí en la tierra y nos dedicáramos 100%. No, hermano. No. Sino que la búsqueda de las cosas de aquí abajo no nos quite la prioridad que son los hijos. Eso es importante. Esa es nuestra prioridad. Esa es su prioridad. Y la prioridad de los que tienen este don es aprender a usarlo con efectividad. Exhortación, ¿qué más? Edificación y consolación. Eso apréndaselo de memoria usted que profetiza. Edificación, exhortación y consolación. Edificación, exhortación y consolación. Lo que el Señor dice que te vas a ir al infierno por esto, por el otro. ¿Usted cree que eso es consolación, exhortación y edificación? El Señor puede señalar algo malo en alguien. Puede usar a alguien para decirle, ya sabes qué, el Señor dice que ya es tiempo que deje, que cambies, que te endereces tu vida. Puede pasar, pero porque el Señor te va a levantar. Ahí está la exhortación, ahí está el ánimo. Levántate, camina, deja lo que estás haciendo. El Señor te va a bendecir. Ahí está el ánimo, ahí está la exhortación. O sea, tenemos que aprender a balancearlo también. Porque después te va a decir, no, el hermano vino y me dijo que el Señor le había dicho que dejara de hacer lo que estoy haciendo y que me levantara en el Señor y que el Señor me iba a bendecir. No, me está condenando, no está condenando. Te está diciendo el Señor que des un giro a tu vida, que cambies, que te quites el viejo hombre, te pongas el nuevo, que seas fiel, que le busques, que le sirvas, que le agrades, que desarrolles el talento. Amén, amén. Amén. Brínquese al verso. Vamos a seguir leyendo. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y aquí hay un punto muy importante, amados hermanos. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Verso 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros. Si por la lengua no dieres palabras bien comprensibles, oígame lo que dice la Escritura, si por la lengua no dieres palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Y luego habla de tantos idiomas. Hace la comparación de que un idioma no tiene sentido para alguien que no lo conoce, ¿verdad? Eso es muy importante, hermano. Entonces el que profetiza no tiene que ser como, ¿qué dice? Como ese sonido incierto. Tenemos la flauta que hace y nomás hace un sonido así sin ton ni son, pero si lo agarra y le pones, sabe tocarla, ya hace que toque do, fa, la, si, pues ya es diferente. Pues es lo mismo para el que profetiza. De nada me va a servir a mí que la palabra que usted está dando no está clara. Es lo que estoy diciendo, porque mire, dicen, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Estamos hablando de aprender a usar los dones, ¿verdad que sí? Estamos hablando de aprender a usarlos. Entonces, amados hermanos, tenemos que aprender a dar el mensaje claro y específico. Claro y específico. Claro y específico. Eso es bien importante para la edificación.
Bien, bien importante para la edificación. Claro y específico. Así que si a veces usted recibe la palabra o el mensaje, acuérdese que bendecir, exhortar, amén. Pero tiene que ser claro y específico, que se entienda, que lo entienda. Que lo entienda. Porque tiene que aprender a usar el talento, a desarrollarlo, a crecer, a sobreabundar en él. Porque uno cuando empieza a profetizar, algunos cuando empiezan a profetizar, empiezan con palabras inciertas. A veces empieza con lenguas y viene el don de lenguas y luego Dios les permite interpretar esas lenguas y a veces interpreta uno y no interpreta. Pero con el tiempo, hermano, eso tiene que cambiar. Con el tiempo eso tiene que cambiar. Mire, y se lo dice a alguien que ha profetizado. Eso tiene que cambiar con el tiempo. No podemos todo el tiempo dar sonidos inciertos. Porque en vez de edificar, podemos causar lo contrario, confusión. ¿Por qué? Porque no se entiende lo que está diciendo. ¿Qué dijo? ¿Será que dijo que el Señor venía el sábado? ¿Qué dijo? No, hermano, es que es cierto, hermano. Tenemos que tener ese cuidado. Tiene usted que avanzar, tiene usted que crecer, tiene que usted desarrollarse. Tiene que aprender a ser, ¿cómo se dice, hermano? Efectivo. Así como el que predica tiene que aprender a ser efectivo del mensaje. Que no nos haga bolas, hermano, que entendamos lo que está enseñando. O el que da la clase, que entendamos. Así el que profetiza tiene que aprender a ser efectivo en la profecía. Tiene que aprender a ser efectivo a captar el mensaje y dar el mensaje con claridad. Sin confusión. Dios no es un Dios de confusión. Aquí, mira, acompáñenme. Verso 26, nos vamos a ir brincando porque el tiempo ya está muy cerca. Con este capítulo voy a cerrar. Ya no vamos a leer otro capítulo. Verso 27. Si habla algunas lenguas extrañas, sea, y también da los tiempos, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno. Oiga bien lo que dice, y por turno, y uno interprete, hablando del don de lenguas. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Oiga, hermano, lo que está diciendo aquí, sí estamos entendiendo lo que está diciendo aquí. Aquí dice que 2 o 3. Y si usted está recibiendo un mensaje en lenguas, pero no tiene interpretación, ¿qué dice? Calle para sí mismo. Si no hay interpretación. Si alguien que está por ahí recibe la interpretación, que se levante y dé la interpretación. Porque a veces he escuchado en muchas iglesias que alguien empieza a recibir un mensaje en lenguas y se va, no recibe la interpretación, pero tampoco se calla. Y otro quiere levantarse con la profecía o con la interpretación, pero como no para, el otro no se puede entender lo que dice. A mí me ha tocado ver eso. En otra iglesia, aquí no. Aquí, gracias a Dios, estamos aprendiendo a ser ordenados. Dicen amén. Pero en otros lugares sí existe que eso sucede. Y aquí dice que no. Si usted recibió una palabra, pero alguien más está dando una palabra, debe esperar. Debe esperar. Entonces debemos de sacarnos de la cabeza la idea de que yo no puedo porque el Señor me está empujando y el Espíritu me está llevando y no puedo pararlo. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Dice que tengo que esperar. Tengo que esperar a que el otro termine para yo poder hablar. Y tengo que ser claro, y eso lo está diciendo el apóstol Pablo, claro y específico. Hermano, es que tenemos que aprender a desarrollar bien el talento que Dios te ha dado. Tú tienes que aprender a desarrollar el talento.
que Dios ha puesto en tus manos. Tienes que aprender a desarrollarlo y a ser efectivo. Mire lo que dice. El verso 32 me gusta mucho, el verso 32. ¿Lo tenemos? Dice, ¿y los espíritus de los profetas qué dice? Están sujetos ¿A quién? a los profetas. ¿Verdad que no dice que el profeta está sujeto al espíritu? No, dice, el espíritu del profeta está sujeto A los profetas. al profeta. Entonces, amado hermano, amada hermana, tú que profetizas, el espíritu que Dios ha puesto en ti está sujeto a ti. A ti, tú no estás sujeto a él, está sujeto a ti. Eso es bien importante, hermano, entenderlo. ¿Por qué? Porque, mira, hermano, yo no estoy en contra de nadie, ni a favor de nadie, simplemente le estoy enseñando lo que dice la Escritura. La Escritura me enseña que lo que Dios me ha dado yo tengo que desarrollarlo de tal manera que yo pueda usarlo mejor cada día, que yo sea más efectivo cada día con lo que Dios me ha dado. Y ahorita estamos hablando de esto. Entonces usted tiene que aprender a ser efectivo, tiene que aprender a ser mejor. Si antes usted no podía sujetarse, porque mira, hermano, yo entiendo que es un gozo, que es un río que fluye del interior y brota, y uno quisiera cantar y alabar y adorar y no puede parar. Los que lo han experimentado saben de qué estoy hablando. Y no puede parar uno, hermano. Para la música, para el culto, y uno todavía está, quisiera cantar, mira, a mí me ha pasado que me voy de aquí, estoy en la cama, estoy acostado y todavía me levanto las manos y mi cuerpo se quiere dormir y yo estoy levantando las manos y hasta cantando desde mi interior. Yo no entiendo. Pero dice la Escritura, el apóstol Pablo está diciendo, Dios es un Dios de orden, dice, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Y si el espíritu del profeta está sujeto al profeta, usted que profetiza no me va a dejar mentir en esto que le voy a decir. Usted percibe el mensaje y sabe qué es lo que tiene que decir, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Sí. Usted recibe el mensaje, lo percibe en su espíritu, a veces no en voz física, pero lo percibe y percibe todo el mensaje y sabe lo que tiene que decir. ¿Por qué? Y mi pregunta es, ¿por qué a veces no lo damos entonces así, claro y específico como lo recibimos? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque no fuimos enseñados bien. A veces así lo aprendimos, a veces así lo miramos, a veces así creemos que así debe de ser, que si no es así Dios no se mueve. Y hay muchas ideas. Por eso les decía que al quitarse la vestidura como Samuel, que cada año la cambiaba, pero que también se renovaba el espíritu de la mente constantemente, es por esto. Porque usted está recibiendo palabra hoy que le está diciendo que el espíritu está sujeto a usted. Y que usted tiene que aprender a ser más efectivo. Mire qué bonito es llegar con alguien y decirle, mira, ¿sabes que el Señor dice esto y esto? Qué bonito, qué efectividad, ¿verdad? Qué manera de usar el don, la gracia. Así, hermano, así debería ser. Es que aquí está escrito en la Escritura. Dios es un Dios de orden. Y luego dice la Escritura, verso 37 al 40. Yo voy cerrando con esto porque ya hicimos bastante tiempo. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos, oiga hermano, mandamientos del Señor. Y luego dice el verso 38, más el que ignore. Así que hermanos, procuren profetizar y no impidan el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y por nombre. Fíjese lo que dice. No tenemos que impedir el hablar en lenguas. No se tiene que impedir de ninguna manera. No se tiene que impedir el profetizar. Se tiene que hablar. Son gracias que necesitamos. Yo necesito que usted aprenda a profetizar bien. A lo mejor el Señor me quiere decir algo y se lo da a usted para que me lo diga. Y si usted no ha entendido estos pasos, a lo mejor no me lo da por miedo. O a lo mejor no me lo da bien directo.
porque da otro sonido diferente al que Dios quiere que dé. O dice Pablo, ¿de qué sirve si damos sonidos inciertos? Tenemos que aprender a dar los sonidos que debemos de dar. Si yo soy trompeta, tengo que aprender a dar los sonidos de trompeta. Si yo soy piano, se imagina que yo fuera piano y que estuviera dando sonidos de batería o de trompeta cuando quieren que yo dé mi sonido de piano. ¿Se imagina? Qué desastre, ¿verdad? Pero los músicos saben, tienen sus tonos, sus blues y sus combinaciones de guitarra y piano, su guitarra. Bueno, imagínense que tengo el piano y la guitarra y empezamos a tocar y la guitarra empieza a sonar como trompeta. Yo quiero que suene la guitarra, no van dando trompeta, son de trompeta. ¿Qué está pasando? Entonces a veces así somos nosotros, hermano. No entierres el don que Dios te dio, no lo entierres. Por ningún motivo, hermano o hermana, entierres el don que Dios te dio. Úsalo, multiplícalo, genera otro don, otra gracia, multiplícalo. Y la Biblia nos enseña, desea, anhela el don de profecía. Dice Dios, ¿ves lo que dice Pablo? Los está instando a que anhelen, a que vayan por el don de profecía, a que lo busquen, porque es bendición para todos nosotros. Amén, amén. Aprendamos a ser exactos, efectivos. Aprendamos a ser efectivos. El Señor ya viene. En ese tiempo se están levantando filosofías, muchas están de moda. Y los jóvenes están entrando mucho en filosofía ahorita. Está de moda, hay una ola y hay filósofos nuevos, jóvenes, que tienen una manera de hablar bien tremenda. Yo he escuchado algunos y digo, wow. Pero donde llegan al punto de Dios, dicen, Dios no existe, Dios es una idea que necesita la humanidad para regular la sociedad. Qué tremendo, ¿verdad? Y ahorita hay muchos, y los jóvenes están cayendo en esta oleada, en esta moda. Hay muchas ideologías. Hay muchas doctrinas falsas, muchas doctrinas, muchas nuevas teorías bíblicas. Fíjense lo que le estoy diciendo, hay muchas nuevas teorías bíblicas. Ahora, ¿cómo se va a diferenciar usted de uno que tenga teorías bíblicas que parecen estar muy sustentadas? ¿Cómo lo vamos a diferenciar? El respaldo de Dios, efectivos en lo que Dios te ha dado, siendo efectivo en lo que Dios te ha dado. Si Dios te puso como maestro, sé un maestro efectivo. Si Dios te quiere como profeta, profetiza, sé efectivo. Aprende a usar el don, aprende a usarlo. Que cuando lo tengas que usar en frente de uno de estos hombres, seas efectivo y digan, wow, ciertamente Dios ha hecho algo. Ciertamente Dios está haciendo maravillas. Ciertamente Dios está enseñando a su pueblo. Ciertamente Dios ya viene pronto. Eso sería hermoso. ¿A poco no le gustaría que por el desarrollo de su gracia, de su don, dijeran, Dios existe? Dios existe y lo voy a buscar. ¿Por qué? Porque toda filosofía, toda ideología, toda teoría doctrinal, hermano, se vuelve nada ante la experiencia de conocer al Dios verdadero. Y es solamente aquellos que aprenden a utilizar lo que Dios les ha dado con efectividad, vamos a ser capaces de demostrar en estos tiempos tan complicados. Amén, hermano. Póngase de pie, por favor. Quisiera que meditáramos un momentito cómo estoy usando mi don. Ahora, una pregunta importante. ¿Estoy dispuesto a mejorar? ¿Estoy dispuesta a mejorar? Eso es lo que Dios quiere. Que te dispongas
Y que si estabas haciendo algo de cierta manera, ahora, cuando recibas una palabra de parte de Dios, ahora hazlo diferente. Aunque te cueste al principio, pero te vas a dar cuenta que vas a ir mejorando, que vas a ir mejorando, que vas a ser más efectivo, más efectiva, que vas a ser más claro y más específico en lo que Dios quiere que digas. Desarrolla tu don. Hoy hablamos del don de profecía, pero hay muchos dones, muchas gracias que Dios ha puesto en medio de nosotros. Y así como el don de profecía es para edificarnos mutuamente cuando lo hacemos correctamente, así lo que tú tienes, lo que Dios te ha dado, es para la edificación de tu hermano, de tu hermana, es para mi edificación. Así como lo que Dios ha puesto en mis manos es para tu edificación, así de importante es que no lo escondas, que no lo entierres. No dejes que la pena, no dejes que la vergüenza, no dejes que tus batallas para mantenerte en santidad hagan que entierres ese talento, ¿sabes? A veces batallamos en nuestro diario caminar y eso hace que enterremos nuestra gracia. A veces decimos, yo no estoy listo, mejor no voy a servir, mejor no voy a profetizar, mejor no voy a evangelizar. Y eso es un error grave, porque entierras el talento y ese talento enterrado no se va a multiplicar, ni siquiera lo vas a aprender a usar con efectividad. Es tiempo, pueblo de Dios, que saques aquello que Dios te ha dado y lo pongas al servicio de su pueblo. Es tiempo, iglesia, que lo que Dios te ha dado lo uses y lo pongas al servicio del pueblo del Señor. Algunos no sabes nada más que puro cantar. Hermano, estamos de alabanza. Es bueno con los niños. Ahí está el departamento de maestros. Hermano, yo no soy bueno con niños, no sé cantar. Ahí están los sugieres. No hay excusa, hermano. No hay excusa, hermano. No entierres el talento o la gracia que Dios te dio. No lo sepultes. Tómate un tiempecito antes de irnos. Medita en esto que hemos hablado. Es poderosa y permanece para siempre. Ahí donde estás, dile, Señor, aquí estoy. Ayúdame. Pasará el cielo y la tierra, mas tu Quiero palabra, Señor, servirte. tu palabra permanece en ti. Y comprométete con Él a usar lo que Él te ha dado. Comprométete. Es medicina, ¿Cuántos maestros oh, mi ser, están sentados tu palabra, deteniendo la bendición que tienen que estar compartiendo? tu palabra, ¿Cuántos ministros, cuántos siervos están ahí esperando, reteniendo la bendición que tienen para compartir conmigo? tu palabra, Es tiempo que te levantes, poderosa y pero no solamente que te levantes, para siempre, que aprendas a usar lo que Dios te dio, para siempre. a ser efectivo, a ser efectiva. Pasará el cielo y la tierra, es tu palabra, Señor, tu palabra permanecerá en ti. Tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, tu palabra me da gozo, tu palabra me da vida. Día tras día, las riquezas de tu gracia son
Yo creo en tu palabra. Es ¿Cuántos creen que la palabra es para mí? ¿Cuántos creen que la palabra es para ti? ¿Por qué no levantas tu mano? Dice, Señor, aquí estoy. Yo sé que me has dado talentos. Yo sé que me has dado gracias. Aquí el Señor ha depositado talentos y ha depositado gracias. En unos ha puesto uno, en otros ha puesto 2 o 3. Hay en otros que el Señor ha puesto abundante gracia, abundante talentos. Aquí hay, ¿entiendes? Dios ha depositado abundancia de talentos, abundancia de gracia. Aquí hay. Pero está en tu mano. Está en tu mano. Está en tu mano. Oh, bendito Dios. Así que dile, Señor, aquí estoy. Ese es un momento de que tú y tu Dios hablen. Ahorita es un momento para que tú te conectes con tu Señor y hables. Y reconozcas si has estado guardando el talento, si lo has estado usando, si lo has estado perfeccionando o lo has estado dejando en el olvido. Y es el momento que le digas, Señor, activa lo que has puesto en mí, Señor, enciende lo que has puesto en mí. Oh, Señor, enciende lo que has puesto en mí, Padre. Comprométete a usar lo que Dios te dio. Comprométete a usar lo que Dios puso en ti. A lo mejor es una gracia, lo más pequeño de Dios. Es mucho más grande que cualquier otra cosa que pueda existir en esta tierra. Oh, precioso Espíritu Santo. El Señor es fiel. El Señor es fiel y Él no miente. Y los dones son irrevocables. Así que si te ha dado algo, aunque no lo hayas usado por mucho tiempo, desentiérralo y empieza a usarlo. Desentiérralo y empieza a usarlo. Dios te ha puesto para bendecir a tus hermanos, a tus hermanas. Para eso Dios te levantó, para eso Dios te ha puesto, para bendición. Oh, maravilloso Dios. Maravilloso. Es un ratito más, un ratito más. Es tiempo, hermano, de que seas efectivo en el servicio a Dios. Es tiempo que seas efectivo. Es tiempo de que la iglesia deje de ser mediocre. Es tiempo de que la iglesia sea efectiva en lo que Dios te ha dado. sea la gloria a Dios, sea la gloria por lo que Él hizo, por mí, a Dios, sea la gloria a Dios, sea la gloria a Dios, sea la gloria por lo que hizo.
hizo por mí, con su sangre Él me ha salvado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, con su sangre Él me ha salvado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo, por lo que hizo, por lo que hizo por mí. Aleluya, vamos a ser despedidos, amados hermanos. No hay tenemos anuncios. Varones, amados, no les vamos a dejar ir. Afuera hay un guardia que los va a estar deteniendo a todos los varones. No es cierto, hermano, no hay guardia, pero le recordamos que tenemos vigilia hoy. Así que hay que darnos a disfrutar de la presencia del Señor. Amén, amén. Vamos a orar, levante su mano, vamos a despedirnos, Padre, en el nombre de Jesús. Le damos gracias, maravilloso Señor, por su bondad, por su amor, por su misericordia, Señor. Le pedimos, precioso Espíritu Santo, que obre en cada uno de nosotros según su palabra, Señor, según su propósito. Permita, maravilloso Rey, que todos alcancemos, Padre, a desarrollar con efectividad lo que usted nos ha dado, Señor. En el nombre de Jesús, ponga tanto el querer y el hacer en nosotros para lograr alcanzar, Señor, lo que usted ha puesto en nuestras manos. Que seamos efectivos y que seamos de bendición, Señor, para tu pueblo, Padre, primeramente, y ser de bendición también para aquel que no te conoce, Señor, que está lejos de ti, que vean, Padre, que tú amas a tus hijos, Señor, y que tú los respaldas y estás con ellos, y que puedan ver, Señor, que la vida en ti, Señor, vale la pena, y puedan venir a tus pies. Gracias, Padre. Despida a cada uno, Señor, en paz. Llévelos a sus hogares, Señor, con esa paz que solo usted puede dar, que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos, estamos despedidos. Dios me los bendiga.